Grabar. Ahí está. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos nuestra segunda sesión sobre teología política. Muchas gracias, doctor Nicolás Panoto. Bueno, muchas gracias, Mario. Hola a todas y todos. Un gusto de Hola. Hola, Nicolás. reencontrarles. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Aquí está un día fresquito, así que estoy con estufa y todo acá. Fíjate, hace mucho Sí, frío. sí, bueno, acá en Chile es así, es oscilante esta época, así Sí, que por un sí. momento, un día hace 30 grados a las 2 de la tarde y a la noche tenés que usar manta y estufa, así que hoy fue un día de uno de esos días. Pero bueno, Oye, Nicolás, déjame sí, decirte algo con mucho respeto. dime. Me impresiona el color de tu cabello. Negro, pero un negro muy hermoso. Así es que discúlpame, pero me impresiona el color así tan bello que tienes. Negro, Mirá, negro, o yo lo veo negro, negro. ¿Es mi impresión? No. no, es así y me acabas de alegrar el día porque hoy me estuve revisando las canas, con la luz no se ven, pero hoy me estaba viendo las canas y el color de mi pelo siempre algo fue que me encantó. Y me gustan las canas, Sí. claro que de hecho de chico tenía como una fantasía conocí a un periodista que a los 25 años era completamente canoso y me encantaba. Pero bueno, estoy perdiendo de a poco, no el pelo al menos, de mi familia, no hay ningún pelado acá, no, veo que no. Qué bueno. Mario no, Mario tiene pelo largo, así que no me preocupo. Así que no, gracias Teresa, gracias. Lindo elogio y me alegraste el día. Justo ahí viéndome mis canas. Bueno, Muy gente, a bien, ver, gracias. repasemos. eh, bueno, entonces, no, bueno, sí, estamos todos más o menos que fuimos estuvimos la clase pasada, un poco para repetir. Les repito lo que, digamos, el programita de estos 4 encuentros. La clase pasada nos hicimos algunas preguntas de qué es teología y qué es política. Eh, la clase de hoy vamos a estar hablando sobre algunas corrientes de teología política, desafíos y enseñanzas. La clase que viene, el tercer martes, vamos a hablar hacia un método de teología política. Y la última, que espero que también sea más debate también, voy a hacer una especie de dinámica para identificar algunos temas de teología política contemporánea, ¿sí? Así que bueno, la clase de hoy entonces, sobre lo que son las corrientes de teología política, desafíos y enseñanzas. Nuevamente, por el tema del tiempo, tenemos que reducir mucho las posibles abordajes, pero escogí como que hablemos de tres grandes líneas. ¿Sí? En primer lugar, de lo que son las teologías políticas propiamente hablando desde la filosofía, ¿sí? En segundo lugar, vamos a estar hablando del aporte de las teologías de la liberación latinoamericanas, que yo sé que digamos, lo han trabajado incluso en otros cursos y demás, pero es interesante verlo ahora desde una perspectiva de la teología política. Y por último, vamos a estar hablando de la teología pública como otra corriente y vamos a terminar con algunas como enseñanzas, digamos, y desafíos que nos dejan estas teologías. ¿Bien? Así que bueno, para comenzar, entonces, hablemos de las llamadas teologías políticas, ¿no? Y hoy estamos, y esto ya lo mencioné la clase pasada, en un tiempo de una especie de auge de las teologías políticas, especialmente en el ámbito de la filosofía, ¿no? Y la filosofía política. Estamos viendo que yo diría desde mitad de siglo, perdón, de la década de los 90, ha habido como un revival del tema de las teologías políticas, y es interesante ver que en este sentido, mucho de este revival tiene que ver con uno de sus autores más polémicos, pero los autores que estamos hablando de mitad del siglo XX, quien es Carl Schmitt y su famosa teología política, que básicamente lo que él plantea es
que, y esto ya lo mencioné creo que la clase pasada, es que digamos, mucho de lo que es la política en la modernidad es en realidad una secularización de elementos teológicos que se trae desde el medioevo, ¿no? Entonces, este axioma, no hay acá una recuperación de Schmitt como filósofo, ¿no? Porque Carl Schmitt es un filósofo polémico, porque incluso con su teología política de alguna manera también, o su filosofía política legitimó incluso el régimen de Hitler, o más que nada el nazismo, si se quiere. Pero no hay un rescate de él como persona, sino de este axioma en particular, y de hecho, por ejemplo, hay un libro muy conocido que salió a principios del 2000, que, no, perdón, este no es, este que está acá, es editado por Chantal Mouffe, El desafío de Carl Schmitt, que es precisamente un libro que recopila una serie de ensayos sobre, salió en 2011, de hecho, sobre Carl Schmitt, y este principio de lo político y la política, que vimos la clase pasada, y también del tema de la teología de la política. Ahora, hay dos elementos que, o mejor dicho, hay un gran axioma de la teología política contemporánea que tiene que ver con el tema de la posmodernidad. ¿Sí? Mucho de la teología política contemporánea tiene que ver con ese desafío. Entonces es interesante ver por qué, o preguntarse por qué para la teología política ha sido importante el fenómeno de la posmodernidad. En primer lugar, porque hay una crisis, o se identifica una crisis en el concepto moderno de secularización. ¿Sí? Y acá hago un paréntesis porque me acordé de la clase pasada, terminamos la clase y se me vino a la cabeza que les tiré un dato que era cualquier cosa, que yo le hablé de algo del tratado de Bretton Woods, y en realidad me estaba refiriendo a el Pacto de Westfalia en 1648, o sea, no tiene nada que ver con Bretton Woods, no sé, estaba muy cansado ese martes claramente y dije cualquier cosa, pero me refería al Pacto de Westfalia, que el Pacto de Westfalia tiene que ver precisamente con, que ahí sí, digamos, les expliqué que era, o el Tratado de Westfalia, como se dice, que tiene que ver con ese tratado de paz entre los países europeos, después de años de guerra, de una guerra que, como les mencioné, tenía un ropaje de, digamos, religioso, que de hecho había factores religiosos de fondo entre los luteranismos, calvinismos, catolicismos, grupos anabautistas, etc., pero que tuvo que ver un poco con el establecimiento de los estados-nación. ¿Y por qué traigo no solamente para corregirme como dato histórico, sino para plantear el tema de que el nacimiento de los estados-nación tuvo que ver también con el principio de secularización moderna, que el principio de secularización básicamente lo que planteaba es que el lugar de la religión, o más particularmente la iglesia, dejaba de tener un lugar de privilegio y digamos, de un lugar de privilegio en la cúspide social, ¿no? Entonces que la cúspide en la medioevo era Dios, la iglesia y después el resto de los poderes políticos, la cuestión de la naturaleza y demás. En la modernidad esto cambia. Se empieza a hablar de la autonomía de los elementos sociales, de las áreas sociales, y se ubica lo religioso ahora como un elemento más, no como un elemento de privilegio. La iglesia como un elemento más, no como un elemento de privilegios. Las creencias como algo que tiene que ver con una particularidad y no con el todo. Acá es donde se empieza a distinguir, como se acuerdan que estuvimos hablando, la distinción entre lo privado y lo público, que esto ya lo planteamos. Pero básicamente con la tesis de la secularización tuvo que ver con el hecho de que lo religioso iba a dejar de tener un lugar de privilegio, la iglesia iba a dejar de tener un lugar de privilegio, y se iban a comenzar por un lugar, a entender de que esta separación de lo religioso del ámbito de lo sociopolítico implicaba entonces que el ejercicio de la política, que el ámbito de lo social con sus diferentes áreas, como tiene que ver la educación, lo jurídico, lo cultural, eran todos elementos apartados o separados de lo religioso en sí,
¿no? Pero el otro punto axiomático también tenía que ver con que lo religioso poco a poco iba a dejar de tener una importancia social en la medida de que las sociedades progresen, ¿no? ¿Ah? El famoso axioma también que lo encontramos en Hegel, lo encontramos en Comte, especialmente en Comte con su delineación de las distintas tipos de sociedad, incluso en la palabra, en la famosa frase de Marx, ¿no? La religión como el opio de los pueblos, de alguna manera también traía este axioma. Pero claramente el tiempo de posguerra tiró por la borda este axioma, e incluso los axiomas de la secularización moderna. La religión nunca dejó de tener un lugar importante en lo social, y de hecho en tiempos de posguerra vemos que lo religioso asume un lugar incluso de mucha importancia, de mucha centralidad. Y vemos acá el segundo elemento. El primer elemento tiene que ver con las crisis y las teorías de la secularización, ¿no? Donde este aislamiento de lo religioso nunca fue, y en realidad en tiempos de posguerra lo religioso empezó a tener un revival, un resurgimiento, y acá es el segundo elemento digamos, que tiene que ver con la posmodernidad, que justamente hay una revalorización de lo religioso, de la experiencia religiosa, de las espiritualidades, el tiempo que de alguna manera digamos, de alguna manera empezó a poner, por ejemplo, el tema del valor de la pluralidad religiosa, de la diversidad religiosa. Es el tiempo de la llamada globalización, y precisamente la globalización permitió un intercambio de experiencias y de revalorización, por ejemplo, del Oriente como el universo de lo espiritual, y las religiosidades orientales, cómo empezaron a influir en Europa, inclusive en estas latitudes, en fin. Estos elementos de la posmodernidad, que estoy obviamente reduciendo digamos, a la máxima expresión, empezó a interesar mucho a las filosofías políticas y a las teologías, y que devinieron también en, digamos, como dije, teologías políticas. Sí, Alejandra. Está silenciada. Disculpa, estaba contestándole a mi hija que me estaba hablando. Perdón, pensé que estaba levantando la mano. No. Yo a veces no miro acá, perdón. I'm sorry. No hay problema, no hay problema. Si le digo cualquier cosa, si tienen alguna pregunta o algo, si ponen en reacciones, en levantar la mano, porque como yo tengo mi bosquejo acá, a veces no veo, ¿sí? Así que ponen ahí y ahí sí los voy a ver. Bien, entonces, todo este fenómeno de la posmodernidad, que acá estoy hablando solamente del fenómeno de los elementos religiosos, que reitero, tiene que ver con repensar el fenómeno de la secularización, donde ya la secularización no tiene que ver con el aislamiento de lo religioso, sino como muchos pensadores y pensadoras plantean, que la secularización en realidad tiene que ver con cómo lo religioso se reconfigura y tiene un nuevo lugar, ¿no? Incluso desde mi perspectiva personal, yo estoy últimamente abogando en que el término secularización no describe el fenómeno de lo religioso en la actualidad. Para mí es un término que hay que ubicarlo de manera muy concreta, ¿no? Porque la secularización tiene que ver con divisiones entre lo sagrado y lo profano, ¿no es cierto? Y todas estas dicotomías que la modernidad estableció, que hoy día son mucho más complejas. Y esto también, conectado a estos dos elementos, nuevos procesos de secularización, nuevo lugar de lo religioso, tiene también que ver con todo un repensar en las propias ciencias de la religión, ¿no? Por ejemplo, la posmodernidad es el proceso, es el momento de lo que se llaman los procesos de desinstitucionalización de lo religioso. Como muchos y muchas plantearon, la secularización no tiene que ver entonces con la crisis de la religión en sí, sino con la crisis de las instituciones hegemónicas de lo religioso. ¿Sí? La posmodernidad es el proceso donde se empieza a pluralizar incluso el propio ámbito de lo cristiano, ¿no? No es que se empieza a pluralizar, siempre fue plural,
pero se empieza a poner más en evidencia esa pluralidad que siempre constituyó, en este caso, la Iglesia o lo cristiano, ¿no? Por eso, el segundo elemento que las ciencias de la religión empezaron a pensar es que, bueno, no tenemos que hablar de pluralidad religiosa simplemente como una descripción del campo religioso y afuera. Tenemos que empezar a pensar de que la pluralidad y la diversidad son elementos constitutivos de lo religioso, no son elementos contingentes. Y en tercer elemento que las ciencias de la religión empiezan a plantear es algo que algunos, inclusive analistas de acá del Cono Sur, plantean como el encuadre cultural o el giro antropológico de los estudios de la religión o de lo religioso en sí. ¿Qué significa esto? Que se empieza a prestar más atención a que la religión implica muchos procesos de mutación a partir de cómo los sujetos creyentes se reapropian de la fe. Entonces se empieza a pensar no en la religión como algo monolítico, sino en la religión como un campo que es constantemente reapropiado por los creyentes. Y acá emerge entonces un elemento que para la filosofía contemporánea es fundamental, que es la cuestión de la subjetividad. Los sujetos creyentes ya no son actores pasivos dentro de un gran esquema institucional o de lo que cierta jerarquía eclesial va a decir. Los sujetos son siempre activos en la construcción de las espiritualidades, en redefinir los dogmas, en incluso desafiar las institucionalidades religiosas a partir de una reinterpretación de la fe. Entonces, todos estos elementos comienzan a ser reapropiados, en primer lugar, por la filosofía, en dos elementos principales. En primer lugar, hay una crítica a la tradición moderna y cristiana sobre el tema de la verdad en la modernidad, ¿no? La modernidad siempre ha planteado este elemento de la verdad como el objetivo, como lo que se puede demostrar fehacientemente a partir de la ciencia, a partir de ciertos parámetros. La teología cristiana en la modernidad era precisamente muy moderna, a pesar de que cuestionaba a la modernidad y a la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque también se planteaba un concepto de verdad absoluta, un concepto de teología muy centralizado en un concepto de verdad que supuestamente era absoluto. Y esto es, bueno, y el segundo elemento tiene que ver con cómo el tema del sujeto, como les planteé recién, comenzó a tomar el tema del otro, de la alteridad, de lo que está más allá. Comienza a ser elementos que para la filosofía en la posmodernidad son fundamentales para comprender la propia realidad. El principio, como dije, de diversidad, de pluralidad, comienza a ser elementos epistemológicos. Y acá es donde entonces emergen las teologías políticas en la filosofía. Encontramos muchos autores y autoras que empiezan a plantear este tema. Encontramos a Alain Badiou, por ejemplo, en todo un libro donde hace una reflexión de la figura de San Pablo. De San Pablo, como quien dice, plantea un concepto de universalidad o una resignificación del universal a partir de una particularidad, como es el acontecimiento, va a decir, de Jesús, el acontecimiento de Cristo. Lo que Alain Badiou, muy en línea con la crítica política contemporánea, va a plantear de que lo universal no es un abstracto, no es una objetividad ajena a la realidad. Lo universal es también, o se vincula con lo particular, así como San Pablo vinculó a Cristo como una particularidad, como una narrativa particular que se universalizó, pero no como una abstracción, sino como un elemento para ser reapropiado constantemente. Giorgio Agamben es otro filósofo, en este caso italiano, que también empieza a hablar sobre, por ejemplo, el tema de
el mesianismo, ¿no? El mesianismo, retomando un poco el diálogo con la filosofía judía, el tema del mesianismo como un dispositivo que también opera como un dispositivo social. Antonio Negri, otro filósofo italiano, en un muy precioso libro que se llama Job, también justamente retrotrae al principio del mesianismo como una manera de comprender el activismo y la militancia. Zizek habla de la nueva militancia paulina, ¿no? Hay varios libros de Slavoj Zizek, pero por ejemplo, bueno, al menos dos de los que a mí más me gustan es este que se llama El frágil absoluto, o por qué merece la pena luchar por el legado cristiano. Y otro de los libros es El títere y el enano, el núcleo perverso del cristianismo, de Slavoj Zizek. Dos libros donde Slavoj Zizek justamente reflexiona y hace una serie de paralelos de filosofía política en vinculación al cristianismo como este espacio que no solo legitima actitudes o acciones de violencia, sino también permite deconstruir mucho de la antropología de la modernidad, ¿no? John Caputo, uno de los filósofos que más ha leído a Jacques Derrida, de hecho muchos plantean que es uno de sus más importantes comentaristas, tiene muchos libros de teología política, y uno de sus libros más conocidos, que está traducido al castellano, se llama La debilidad de Dios, ¿sí? Donde él plantea de que en realidad, o él plantea una teología de la debilidad de Dios, planteando que lo divino siempre se manifiesta no como una gran verdad abstracta y absoluta, ¿no? Donde hace una correlación con el ser humano en toda su potencia, o digamos, la modernidad como el epicentro del objetivo, sino que él habla de que Dios en realidad, o lo divino, es la debilidad como cuestionamiento de todo aquello que se presenta como absoluto. Y es allí donde está la potencia de lo divino, en su propia debilidad, ¿no? En esta misma línea ya planteaba otro filósofo italiano, que es de los que más a mí me gusta, que es precisamente Gianni Vattimo, ¿no? Que fue uno de los primeros que se arriesgó a pensar en este. De hecho, tiene un libro muy lindo en diálogo con John Caputo, precisamente, que se llama Después de la muerte de Dios, ¿sí? Donde tiene un diálogo, pero en este libro, que fue uno de los primeros, Creer que se cree, que es un libro del 94, sí, 96, Creer que se cree, y él básicamente plantea, o uno de sus elementos, plantea de que uno de los elementos más importantes de la teología cristiana es la tensión entre la kenosis y la caridad. La kenosis tiene que ver con el principio de Filipenses capítulo 2, cuando dice que Dios se vació a sí mismo, se despojó de su gloria, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando dice en Filipenses capítulo 2, el término griego justamente es kenosis, que kenosis es vaciamiento, se traduce como vaciamiento. Entonces dice Caputo que ahí está el elemento más importante de la teología cristiana, y uno de los elementos críticos es ese elemento de vaciamiento. Dios se abandona a sí mismo, se vacía de su metafísica, ¿no? Para hacerse un ser humano, para hacerse el más débil entre los débiles. Y es en esa debilidad, pero que él lo contrapone con otro elemento activo, como es la caridad, la caritas cristiana, como el acto de misericordia, de entrega al otro y a la otra, ¿no? Entonces, la política, de alguna manera, según Gianni Vattimo, tiene que ver con esta tensión, con vaciarse de toda pretensión de absoluto para darse al otro y a la otra, ¿no?
muy distinto a muchas de las teologías políticas, ¿no?, que vemos a veces en muchas de nuestras teologías, de nuestras iglesias, ¿no?, donde en realidad reina el principio de absoluto, ¿no? Un principio de absoluto al cual los demás deben rendirse. Gianni Bátimo en realidad dice, no, la propuesta del cristianismo es vaciarnos de esa metafísica de lo absoluto para entregarnos al otro y a la otra, ¿no? En fin, y estas son algunas de las lecturas que podríamos tener, pero acá fíjense dos temas importantes. En primer lugar, cómo el una relectura del cristianismo en las teologías políticas actúa muy en la línea de Carl Schmitt para deconstruir ese absoluto cristiano, como decía Carl Schmitt, secularizado de mucho de la política moderna, ¿no? Y por otro lado, fíjense lo interesante de esta relectura de San Pablo, ¿no?, que muchos de estos, por ejemplo, en los libros de Zizek que les mencioné, justamente plantean que la teología paulina es una de las teologías que más va a demarcar la teología cristiana a lo largo de su historia. Pero acá hay un elemento que algunos y algunas cuestionan de este elemento paulino de la teología política. Y es que, por ejemplo, acá menciono algunas críticas que han hecho Enrique Dussel, Franz Hincke-Lammert, un autor más contemporáneo, que precisamente es un filósofo mexicano que se llama Luis Martínez, plantean que uno de los temas que olvida esta relectura paulina, que se hace en la actualidad, es que se olvida de que la teología paulina no es una teología simplemente ontológica, es decir, de crítica al estatus de lo político. La teología paulina tiene que ver con una crítica al imperio, ¿no? Cuando Pablo trae al Kyrios, al Señor, al Jesucristo, es un desafío a la propia teología imperial, que ponía al César y al emperador como una figura divina. Las comunidades de fe eran comunidades contrahegemónicas en el medio del Imperio Romano. Entonces, esta crítica me parece importante, porque mucho de esta relectura de la teología paulina que vemos en estas teologías políticas tienen que ver, y me parece muy importante, con rescatar lo que yo llamo esta dimensión epistemológica de esta relectura paulina. ¿Y por qué digo epistemológica? Porque de alguna manera esta relectura de San Pablo les sirve para cuestionar el elemento de lo absoluto, este Dios metafísico que ha presentado el cristianismo por mucho tiempo, esta manera absoluta de plantear el cristianismo como la religión primera que descarta al resto de las religiones, ¿cierto? Entonces, un poco esta relectura de San Pablo permite ir hacia cosas más elementales que tienen que ver con la fe cristiana y que sirven para reconstruir la subjetividad política del creyente, e incluso la potencialidad política que tiene la teología cristiana, pero no en su raigambre colonial e imperial, o imperialista, sino en estas relecturas cristológicas, a partir de la kénosis de lo divino, por ejemplo, de la caridad, del tema de la comunidad que sirve al otro y a la otra, ¿no? Pero estos elementos, como dicen algunos de estos autores que cuestionan, digamos, esta relectura paulina, dice, pierden a veces su elemento crítico cuando nos olvidamos que San Pablo está escribiendo en el medio del Imperio Romano. Entonces no nos olvidemos de eso, ¿no? ¿Qué significa hoy releer a Pablo en el marco de los nuevos imperialismos que reinan hoy en nuestro contexto global, ¿no? Así que bien, esto es, digamos, de alguna manera, un resumen que hago de lo que son las teologías políticas que emergieron en el marco de la filosofía. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Que muchos filósofos de la filosofía política contemporánea hayan comenzado a adentrarse en la teología cristiana, y me atrevo a decir incluso que muchas de estas reflexiones a veces las desearía desde la propia teología cristiana, ¿no?
y que no venga de parte de filosofías que hablan desde afuera, que me parecen absolutamente válidas, pero qué importante sería también rescatar muchas de estas reflexiones desde la propia teología, ¿no? Bien, entonces, como les dije, esto un poco para hablar en el marco de la filosofía. Perdón, entre paréntesis, como les dije, pueden hacer preguntas como quieran, pero después yo voy a terminar cuanto antes, así dejamos tiempo para charlar y dialogar entre todas y todos, ¿sí? Esto entonces para ver la teología política en términos de filosofía, ¿no? Y algunos nombres y demás. Sí, Janet, después voy a anotar algunos nombres en el chat, así de nombres de libros y referencias, ¿sí? Ahora bien, vayamos también a las teologías de la liberación. ¿Por qué quiero mencionar las teologías de liberación? Por dos cosas imprescindibles. En primer lugar, porque las teologías de la liberación tienen que ver con un quiebre de 180 grados, un giro de 180 grados en la propia teología cristiana, digamos que va a incidir en todos los discursos de crítica política, teológica que encontramos en la segunda mitad del siglo XX hasta acá. Pero en segundo lugar, porque ya estamos hablando de teología política, porque es importante ver que justamente es el compromiso político, la sensibilidad sobre las contingencias políticas, que son el punto de origen de las teologías de liberación, los que precisamente hacen un quiebre en el propio quehacer político, teológico, ¿sí? En otros términos, es el elemento político lo que hace un cambio de 180 grados en el quehacer teológico a nivel global, a partir de segunda mitad del siglo XX. Lo político, entonces, no es un tema adyacente a la teología. Lo político es el elemento de quiebre, el elemento epistemológico que va a marcar un nuevo rumbo de la teología cristiana desde segunda mitad del siglo XX. Y no solo eso, esta relectura en términos epistémicos nos va a hacer leer la propia historia de la teología cristiana y hacernos ver, como dije en la clase pasada, que lo político siempre ha tenido que ver con los momentos de quiebre de la teología cristiana. Y esto me gustaría que sea uno de los temas más importantes que nos vayamos en este curso. Lo político no es un tema de la teología. Lo político es una dimensión de la teología. Lo político es el elemento que transforma constantemente el quehacer teológico. Y político, como hemos hablado, no en términos partidarios, no en términos simplemente ideológicos, lo político tiene que ver con cómo la teología construye sentido social. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada? Entonces, volviendo a las teologías de liberación, justamente las teologías de liberación responden a todo un conjunto de crisis que había, de crisis y de revoluciones que había en ese momento. Estamos hablando de fines de la década de los 50, principio de década de los 60, ¿no? Hablamos de una crisis de la iglesia, ¿no? Y hablamos de una crisis de la iglesia tanto católica como protestante y evangélica, ¿sí? Una crisis que da lugar al Vaticano II y toda la renovación teológica del Vaticano II. Una crisis donde las iglesias protestantes en América Latina, en África y en Asia comienzan procesos de autonomía de las misiones extranjeras, tanto europeas como norteamericanas, y las iglesias comienzan a tener quiebres con estas teologías heredadas del tiempo de las misiones, de esas visiones coloniales también, que arrastraron a las misiones protestantes del inicio del siglo XX hasta ese momento. Un momento de crisis donde la iglesia comienza a preguntarse, tanto protestante como católica, sobre la coherencia con el momento de la historia que estaban viviendo. En América Latina es un momento de crisis también sociopolítica, ¿no? Con todo el surgimiento de movimientos de revolución, de quiebre, a partir de fines de los 50. ¿No? Es un momento
de quiebre teológico. Previo a las teologías de la liberación, había todo un conjunto de teologías, especialmente en Europa. Por ejemplo, la llamada Nouvelle Theologie o la Nueva Teología, ¿no? Que ahí estamos hablando de personajes como Yves Congar, como Karl Rahner, como se me fue el nombre, entonces me va a venir. De Lubac, Henry de Lubac, ¿no? Que son toda una serie de teólogos católicos que comenzaron a hacer diversas reflexiones. Es decir, Karl Rahner empezó a preguntarse, a ver, ¿la Iglesia es dueña de la salvación? ¿No podemos encontrar la salvación más allá de la Iglesia? ¿No? Y ahí, con su concepto del cristianismo anónimo, ¿no? Donde él empezó a reflexionar de que no, la salvación está más allá de la Iglesia, y es posible encontrar incluso la salvación en Jesucristo desde otras expresiones culturales e incluso religiosas. Henry de Lubac va a ser uno de los diálogos más ricos entre la teología y la teoría de la evolución, tomándose de Teilhard de Chardin, y a plantear por qué no podemos dialogar con las ciencias. Yves Congar va a ser una crítica fuertísima a la Iglesia institución, ¿no? Y va a ser uno de los grandes influenciadores también del Vaticano II. En el ámbito protestante también encontramos teólogos como José Miguel Bonino, ¿no? El único representante protestante en el Vaticano II, ¿no? Que hacia fines de los 60 comienza a preguntarse sobre la necesidad de una iglesia por fuera de las paredes, ¿no? Y que actúe en la comunidad. Entonces, comienza a haber una reflexión en torno al diálogo con las ciencias, con otras religiones, con otras maneras de ver la iglesia. Y esta crisis con respecto a la teología también está vinculada, en cuarto lugar, con una crisis, lo que yo llamo una crisis epistemológica, ¿no? Se habla de que la posmodernidad es el cuestionamiento a la autonomía y la autosuficiencia de la ciencia positivista, ¿no? Entonces encontramos desde Thomas Kuhn y todo el concepto, por ejemplo, de paradigma científico, donde él su planteo es decir, a ver, la ciencia nunca es absoluta, porque la ciencia siempre responde a científicos y a escuelas científicas. Lyotard, quien será Jean-François Lyotard, en su famoso libro La condición posmoderna, que va a ser uno de los grandes emblemas de la filosofía posmoderna, en ese libro lo que él básicamente intenta plantear es decir, a ver, lo que los científicos que dicen que la ciencia tiene la verdad absoluta, en realidad son científicos que responden a empresas que financian sus experimentos, y que muchos de sus experimentos responden a intereses socioeconómicos. Por lo cual no podemos decir que la ciencia es positivista, es 100% objetiva en todo lo que dice. La ciencia también está atravesada por la subjetividad, está atravesada por los intereses, ¿no? Entonces esta crisis de lo epistemológico también conlleva un repensar el lugar de lo cultural, de lo social, de lo subjetivo en la construcción del conocimiento. Estas cuatro crisis sociales, crisis eclesiales, crisis teológicas y crisis epistemológica, es lo que da lugar precisamente a repensar el elemento de las teologías de la liberación, ¿no? O el nacimiento de las teologías de liberación. Gustavo Gutiérrez va a decir que la teología es una crítica de la praxis. Una de las primeras oraciones que él va a plantear en su teología de la liberación. La teología es la crítica sobre la praxis. Esta frase tan breve irrumpe y rompe precisamente muchos de los elementos fundamentales de la teología cristiana. Hablar de la teología como una crítica de la praxis es decir, en primer lugar, que la teología no es un dogma que está en manos de la tradición y en manos de la autoridad eclesial, ¿no?
En segundo lugar, es plantear que la teología nunca es abstracta de las dinámicas sociales, sino al contrario, es una respuesta a las dinámicas sociales, de los sujetos creyentes que actúan en la sociedad. Y por ende, la teología es en sí misma una respuesta a las coyunturas de la historia. Por eso Gutiérrez también va a decir, no existen dos historias, la historia profana y la historia sagrada, como lo plantea la teología cristiana tradicional. Hay una sola historia, y es la historia donde Dios actúa. La historia en que vivimos es el escenario donde Dios actúa. Pero acá va a haber otro teólogo de la liberación, Ignacio Ellacuría, ¿no? Un teólogo de mis teólogos preferidos, teólogo de la liberación. Mis teólogos preferidos de la liberación son Ignacio Ellacuría, Juan Luis II y José Miguel Bonino, precisamente. Y Ellacuría va a decir, Dios no está más allá de la historia. Dios es el más allá de la propia historia. Esta frase nos plantea también varios elementos interesantes. En primer lugar, muchos critican a la teología de la liberación que dicen, bueno, al hablar de que hay una sola historia, entonces se habla de un total inmanentismo, es decir, que no hay un más allá, ¿no? Dios es al fin y al cabo una expresión más de nuestras estructuras sociales. Ellacuría con esta frase va a decir que no. ¿Por qué? Porque la historia en sí misma no podemos clausurarla en un solo discurso, en una sola práctica. La propia historia tiene sus sorpresas, tiene su trascendencia. La historia misma tiene su misterio. Desde la tradición cristiana, ese misterio, esa trascendencia, esa alteridad de la historia, justamente es donde descubrimos y vemos a Dios. Y Ellacuría va a decir precisamente que Dios tiene que ver con ese más allá de la historia. La historia se abre a partir de la acción de Dios. Con lo cual esta crítica que se le hace a la teología de liberación, que la historia, que Dios termina siendo al fin y al cabo como un títere de la historia, no. La teología de liberación lo que hace es rescatar esa dimensión de trascendencia, de nuevo, de alteridad que tiene la propia historia. La teología rescata ese elemento. La teología tiene que ver con una tensión entre trascendencia e inmanencia, entre presente y futuro, entre lo que tenemos y lo que podemos tener. Este es un elemento fundamental. La teología tiene que ver con una relectura política de la historia. Y más podríamos decir, y no quiero acá enredar la frase, pero podríamos decir que la dimensión política de la historia tiene que ver con una lectura teológica de la historia. Porque es precisamente ver la acción de Dios en la historia. Este es un primer elemento fundamental de las teologías de liberación. El segundo elemento de la teología de liberación es que ubican a un sujeto concreto. El sujeto no son los teólogos, el sujeto de la teología no es el dogma, el sujeto de la teología no es los curas, los pastores. El sujeto de la teología son los marginales de la historia. Es el pobre, va a decir la teología de liberación. Obviamente esto también se va a cuestionar un poco a la teología de liberación porque, y yo es una crítica que estoy de acuerdo, porque la teología de liberación va a plantear un sujeto demasiado socioeconómico, si se quiere. ¿Sí? Muchas de las teologías o de relecturas posteriores van a decir, bueno, en realidad podemos ampliar el concepto de subjetividad no solamente a un sentido socioeconómico, como puede ser la pobreza. Podemos hablar de los sujetos mujeres, de los sujetos indígenas, de los sujetos niños y niñas, que son sujetos teológicos. La importancia de la teología de la liberación es revalorizar el lugar del sujeto que construye saber teológico, del sujeto que discierne la acción de Dios en la historia. ¿Sí? Y en tercer lugar, sí, Carlos, antes de que siga, había levantado la mano. Hola, ¿se oye? Sí, sí.
Perdón que interrumpa, pero ahorita que mencionaba sobre el sujeto de la teología de la liberación, hace poco estuve leyendo a, a Clodovis Boff, que pues es un autor que aporta sobre la metodología y la epistemología de la liberación, ¿no? Y justamente me hizo clic lo que comentas porque me remontó a lo que estaba leyendo con Clodovis, porque Clodovis Boff, que pues es hermano de Leonardo Boff, que también pues ambos aportan desde ciertas ópticas, ¿no? Por ejemplo, Leonardo Boff, pues la eclesiología, y luego que la ecología, y luego Clodovis se enfoca más en la metodología y en la episteme. Menciona Clodovis en este artículo que estaba leyendo que el sujeto de la liberación, pues no es, no es únicamente, como dices, exclusivamente el pobre, sino que se preferencia, digámoslo así, al pobre, pero el sujeto, digamos, el sujeto real de la teología de la liberación, dice Clodovis que es el oprimido. Entonces, ya cuando hablamos del oprimido, estamos diciendo que el sujeto socioeconómico no es el único que está oprimido, sino que el pobre está dentro de esa categoría, pero no es el único oprimido, ¿verdad? Entonces, como mencionas, hoy en día, pues, ¿cuáles son los sujetos, pues, actuales, reales, que están en esta condición de opresión? Y pues precisamente cuando hacemos esa pregunta, pues ya ampliamos el panorama y pues aparte de los pobres socioeconómicos, pues encontramos pues la opresión de, por ejemplo, el machismo, y luego en contraposición pues surge el feminismo, la raza negra que está en opresión con la supremacía blanca. Entonces, como dices, ¿no? Pues el sujeto es más que nada el oprimido, que no se agota, ¿verdad?, en el pobre, pero el pobre sí debe ser preferencial, como lo mencionan los autores, ¿no?, de la teología. Y pues solo se me hizo importante como destacarlo ahorita que lo mencionas, que pues Clodovis Boff lo aporta o lo especifica muy bien en este artículo, vaya. Uh-huh. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente el aporte, y justamente Clodovis Boff fue uno de los autores que desde temprano, en inicio de los 80, en un voluminoso libro que se llama Teología de lo Político, precisamente, él plantea este axioma, ¿no? Que necesitamos ampliar a la comprensión de oprimido, y justamente cuando ampliamos la categoría de pobre a oprimido, lo que hacemos es ir a otro tipo de opresiones. E incluso después hubo otros y otras que hablaron, bueno, tenemos de oprimido, o inclusive podemos hablar de excluidos y excluidas, ¿no? Como una categoría que denota también esta tensión con el sistema, ¿no es cierto?, y con las dimensiones de exclusión en sus diversas, digamos, matrices, ¿no? Entonces es súper importante, ¿no?, lo que vos planteás. Y bueno, es interesante ahora como anecdótico, Clodovis Boff se ha como incluso él mismo se ha autocriticado mucho con respecto a eso, ¿no? Y de hecho, él es muy crítico ahora con ese propio libro que sacó, Teología de lo Político. Ahora está sacando 3 tomos que se llaman, yo tengo acá los 2, bueno, él dice el libro del sentido, ¿no? Que está, bueno, está haciendo en portugués recién, y donde justamente él habla de este tema, ¿no?, de cómo podemos ampliar desde otras subjetividades. Y este tema del sujeto ha sido cuestionado hacia adentro, incluso por otras corrientes, como por ejemplo Franz Hinkelammer, Yun Mosun, y especialmente por Hugo Assmann, que Hugo Assmann fue muy autocrítico, ¿no es cierto? Este libro, claro, Epistemología, Metodología de la Liberación, claro, ese es su aporte en Mysterium Liberationis, ¿no?, que ese artículo yo siempre lo recomiendo, justamente donde él incluso hace la diferencia entre teología académica, pastoral y popular, ¿no? Ese es un artículo muy, muy importante. Lo tengo escaneado, así que si quieren después se los envío. Hugo Assmann, por ejemplo, él va a plantear de que
no solamente necesitamos ver en clave de oprimido, de excluido, de pobre. Necesitamos el concepto de sujeto teológico. ¿Y qué significa sujeto? De plantear la dimensión activa y propositiva de los sujetos. ¿Sí? Es decir, los sujetos no son solo víctimas de un sistema. Siendo víctimas, también los sujetos pueden ser activos. Y acá permea mucho la teoría de la descolonización, la poscolonialidad y otras reflexiones que plantean esta visión más propositiva del sujeto, ¿no? El sujeto pobre, el sujeto excluido, el sujeto marginalizado, desde su situación incluso también encuentra vías de resistencia, y ese término también es muy importante, ¿no? Y esto, finalmente, nos lleva precisamente a que la teología es siempre un ejercicio de lectura política. Si se acuerdan, el método de la teología de liberación es ver, juzgar, actuar, ¿no? El ver la realidad, es decir, la praxis, el compromiso con la historia, que nos lleva a un juzgar, es decir, una lectura tanto teológica como, en este caso, acompañado, por ejemplo, de las ciencias sociales o la filosofía, para leer la realidad, y un actuar, es decir, un juzgar que nos lleva a otra actuar o una reevaluación de la praxis en la historia. ¿Sí? Entonces podemos ver que en esta demarcación, o sea, hasta el momento era impensable pensar en una teología que dialogue con las ciencias sociales, con la filosofía, pero era sobre todas las cosas imposible pensar en una teología donde su punto de partida era la lectura sociopolítica, el contexto sociopolítico. Entonces, la metodología que propone la teología de liberación tiene que ver con esto. Hacemos teología o renovamos nuestro discurso teológico en la medida de que justamente sabemos leer la realidad. Pero ojo, acá hay una advertencia que se le ha hecho a la teología de liberación, y esto José Miguel Bonino, Hyun Mosum lo han hecho, es decir, bueno, tengamos cuidado de que la teología no termine siendo una sociología teológica, como decía José Miguel Bonino. La teología no debe perder su especificidad en un discurso sociológico filosófico. Y esto no es porque sea malo en sí mismo, es porque la teología también tiene mucho que aportar desde su especificidad para una lectura crítica de la realidad. Y esto lo han sabido rescatar las propias teologías políticas que les mencioné en una primera parte. La propia filosofía aprendiendo y retomando de la propia teología, ¿no? Y acá yo creo que hay, bueno, ahí no me quiero adelantar en las clases, ya vamos a ver entre la clase que viene y la siguiente, y justamente la clase que viene donde vamos a hacer una propuesta de metodología de la teología política, donde hay algunos elementos propios de la teología para esta relectura. Y finalmente, y acá sí voy a tomarme 5 minutos nomás, me gustaría también hablar de la teología pública, que es la última corriente, ¿no? Y acá me tomo 5 minutos nada más. La teología pública es una teología que no ha sido tan extendida en América Latina, pero sí algunos y algunas lo tratamos. La teología pública tiene también sus orígenes en la década de los 70, en Estados Unidos especialmente, con autores como Martín Martí, Reinhold Niebuhr, pero también otros autores. Ha tenido como dos grandes corrientes, una corriente más bien protestante, bajo una influencia como se llama Max Stackhouse, que es un teólogo reformado que trabajó en Princeton, en el seminario de Princeton, y otro autor católico que es en lo personal el que más me gusta, que se llama David Tracy, que es católico, y él aún vive, pero ya está jubilado, en la Universidad de Chicago, ¿sí? Y han trabajado en este tema de la teología pública, que ya la voy a explicar, y en América Latina hay un autor un teólogo como Rudolf von Sinner, Eneida Jacobsen, que son de Brasil, y bueno, y precisamente nuestra organización y mi persona también hemos publicado algunas cosas en teología pública, y son
los únicos libros materiales que hay en temas de teología pública en América Latina. Precisamente hay un libro que está, yo les di el sitio web de nuestra organización la clase pasada, hay un libro que se llama Teología Pública en Perspectiva Latinoamericana, que editamos justamente con Rudolf von Sinner. El libro está gratuito para bajarlo en PDF, y está mi libro que se llama Teología y lo Público, donde ahí precisamente también hago una introducción a la teología pública. Básicamente la teología pública es una teología que, digamos, surge, como les dije, como una corriente más hacia los 70, pensando tanto en el desafío de la teología cristiana, protestante y católica, en el marco de repensar diversos temas, como por ejemplo el concepto de religiosidad civil, de Robert Belá, o cómo responder a las teologías de la liberación que estaban naciendo en ese momento, ¿no? La teología pública básicamente tiene que ver con justamente cómo pensar teológicamente el espacio público. David Tracy dice que la teología tiene 3 públicos: la sociedad, la iglesia y la academia, y que esos 3 públicos interactúan entre sí. ¿Sí? Y lo que dice precisamente David Tracy, que por un lado la teología tiene estos 3 públicos, pero por otro lado que el epicentro de la teología es siempre pensar lo divino en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la persona de Dios implica también pensar la sociedad? Esto ya también lo planteó Leonardo Boff, por ejemplo, cuando su famoso libro de la Trinidad Trinidad y Sociedad, no, Trinidad y Sociedad, se me perdió el nombre que lo tengo ahí, creo que es Trinidad y Sociedad. O por ejemplo, ¿cómo podemos pensar en la Trinidad como un ejemplo de comunidad social, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la dimensión de la trascendencia, la alteridad divina, como una manera de pensar la dimensión de la alteridad y la otredad en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos pensar la pluralidad de los discursos teológicos como también un ejercicio epistemológico para pensar el elemento de la diversidad y la pluralidad hoy? David Tracy entonces nos llama y nos desafía a cómo el pensar sobre lo divino implica también un pensar sobre la sociedad. Por eso David Tracy va a decir, por ejemplo, que hoy una de las grandes agendas políticas de la teología es el diálogo interreligioso, porque es a través del diálogo interreligioso donde podemos aportar al diálogo democrático. Y acá es el otro elemento fundamental de la teología pública. Es cómo la teología piensa temas estrictamente políticos. Y acá es donde la teología pública se diferencia con respecto a la teología de la liberación. Los grandes referentes de la teología pública van a decir que la teología de la liberación es una teología pública. Pero la teología pública es una propuesta, que le vamos a hablar más en detalle en la próxima clase, que plantea que la teología siempre va a responder a los desafíos del espacio público. Entonces, si el desafío del espacio público tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, entonces ahí el rol de la teología es cómo las teologías feministas aportan a esa demanda particular. Si el espacio público tiene que ver con dar derechos a la comunidad LGBTIQ+, entonces la teología pública plantea, bueno, cómo la teología se vincula en diálogo con las teologías de la diversidad sexual para atender esa demanda social. Entonces la teología pública lo que hace es pensar sobre esos nudos fundamentales de la política. Pensar la democracia, el Estado laico, el tema de la libertad religiosa, el tema de las libertades, el tema de la economía, como grandes temas. La teología de liberación trata estos temas, pero su tema es la liberación. No se adentra tanto al tema de la democracia, la teoría democrática, al tema de la libertad religiosa. No son temas, digamos, neurálgicos de la teología de liberación, sino la teología de liberación propone una relectura política de la teología. La teología pública
por su parte, se adentra explícitamente en estos temas en su raigambre estrictamente política. ¿Sí? No me voy a detener mucho en esta corriente porque justamente la próxima clase quiero detenerme en algunas propuestas más de esta línea para hablar de una metodología. Para concluir entonces, ¿cuáles son las enseñanzas y desafíos? Y esto lo lanzo, pero para que después entre todas y todos lo dialoguemos, lo discutamos y demás. En primer lugar, fíjense cómo la enseñanza de estas corrientes teológicas que analizamos tiene que ver con el desafío que tiene la teología en pensar el principio de pluralidad y diversidad, tanto religiosas, como sociales, como teológicas. En segundo lugar, no solamente el desafío de la pluralidad y las diversidades, sino el de la teología frente a las crisis, ¿no? Las crisis tienen, como hemos visto, ¿se acuerdan de estas crisis que vimos como antecedente a las teologías de liberación? La crisis en la iglesia, las crisis sociales, las crisis teológicas, las crisis epistémicas. Las teologías políticas justamente tienen que ver con pensar lo político desde las crisis, porque justamente lo político tiene que ver con eso, y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Lo político tiene que ver con cómo abordamos las crisis. Las crisis no solamente como problemas existenciales, las crisis como demandas, las crisis como el agotamiento de esos elementos que son fundamentales para nuestra subsistencia, como pueden ser nuestras maneras de comprender la realidad. Entonces las teologías políticas tienen que ver con un abordaje de las crisis, de las limitaciones, de las incertidumbres, de lo nuevo que necesitamos. En tercer lugar, tiene que ver con la dimensión política de la teología, y esto ya se los planteé. Las teologías políticas que vimos en su teología de liberación de lo público o las teologías políticas, nos dan cuenta que lo político no es un elemento adherido a la teología. Entonces, en este sentido, tengamos cuidado en que lo político no es solamente hablar de una teología de la política, una teología política inclusiva, ¿no? Y acá el nombre incluso es de nuestro propio curso, sino en pensar lo político como una dimensión de la teología. No podemos comprender la teología sin su dimensión política, en cualquiera de sus expresiones, como hablamos la primera clase. Cuando hablamos de la dimensión de las mujeres, del feminismo, de la diversidad sexual, de la niñez, de las juventudes, cuando hablamos de eclesiología, cuando hablamos de neumatología, cuando hablamos de cristología, cuando hablamos de Biblia, en todos estos elementos siempre hablamos de una dimensión política. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo estos elementos nos acompañan a nuestro ser creyentes y ser sujetos en la historia. ¿Sí? Por ende, en cuarto lugar, el desafío que nos deja las teologías políticas que vimos es cómo pensamos la vinculación entre teología y subjetividad. Cómo pensamos la subjetividad, y ojo, no subjetividad como individualismo, sino como ser sujetos tanto individuales como colectivos en la realidad. Y por último, las teologías políticas nos muestran la dimensión crítica que tiene el ejercicio teológico. La teología no es un ejercicio simplemente para legitimar un dogma, una creencia particular, un modo de ser iglesia. La teología es intrínsecamente crítica. ¿Por qué? Porque el ejercicio de revisión, de revelación de Dios es constante en la historia. Por eso la teología tiene en sí misma una dimensión crítica intrínseca. Porque es a partir del ejercicio teológico que revisamos nuestras lecturas de la realidad, donde revisamos nuestra praxis en la historia, y por ende también revisamos nuestra manera de ver a Dios. Y en este rever a Dios, donde a su vez nos descubrimos a nosotros mismos, nosotras mismas, nos redescubrimos como comunidades, y también redescubrimos las dinámicas de la historia. ¿Sí? Bien. Acá abro el micrófono ahora, entonces. Comentarios, preguntas, desacuerdos.
Muchísimas gracias, Nicolás. De nuevo, una sesión bastante intensa y amplia que podemos volver a revisar en la grabación. Quien guste, quien tenga una pregunta, una duda, con toda confianza y libertad, puede hacerla. Adelante, ahí estás, Claudia. Si quieres encender tu micrófono para escucharte. Ya, gracias. Gracias, Nicolás, por estas aportaciones muy valiosas. Aunque ya nos estás compartiendo que la próxima sesión sería para ampliar este tema de la teología pública, mi pregunta sería si no, esta teología pública es simplemente una puesta al día del concepto teología. O sea, si durante mucho tiempo la teología se consideró un espacio tan restringido, ahora que la teología está abriendo más sus expectativas, esto sería, esa dimensión pública precisamente es una de las dimensiones de la teología y no como una especialidad, sino que es inherente a la teología misma, ese espacio público. Gracias. Gracias, Claudia. Por ahí reunimos algunos comentarios, preguntas y ahí respondo bien si quieren nada. Amanda, ¿tienes la mano levantada, Amanda? Si quieres encender tu micrófono, Amanda, para escucharte. Ya. Entré un poquito atrasada, tenía mis motivos para entrar atrasada, pero no termina de convencerme, perdonen mi ignorancia, lo distinto de la teología de la liberación con la teología pública. Porque para mí, la teología de la liberación me lleva a lo público. O sea, ya no queda como en mi relación con Dios, yo con Dios, sino que con los demás, sino que además se extiende a toda la sociedad. Lo siento como un fruto, una prolongación de la teología de la liberación. Es lo que entiendo, lo pregunto con todo respeto y humildad. Muchas gracias, Amanda. Y una tercera pregunta, María José. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Sí, ¿se escucha? Sí. Sí. Estaba pensando en algunas cosas que, bueno, lo motivante y a la vez desafiante de estos espacios es que se van como juntando hartas cosas que uno ha vivido y en los mismos cursos de PEC y todo se van cruzando, que es a la vez desafiante y enriquecedor. Pensaba cuando hablabas que las comunidades de fe son comunidades contrahegemónicas. Entonces pensaba también un poco contra la hegemonía de lo mayoritario, pero también unido cuando tú decías de ir cambiando también formas de compartir la realidad o de verla. Muchas veces es más fácil ver como ya somos un ejemplo, que no sé, pues somos la comunidad X o desde la teología de la liberación contra la hegemonía del capitalismo, por colocar un ejemplo. Pero también podemos, desde esa minoría, ¿cierto?, estar haciendo las cosas anclados a formas antiguas, ¿ya? Y en ese caso somos esa contrahegemonía, pero a la vez no lo estamos dirigiendo bien. No sé si me explico, esa es un poco la duda con la forma de compartir la realidad. Otra sería a propósito del comentario de alguien a propósito de reinterpretación de la historia, cómo los gobiernos, los poderosos reinterpretan la historia a su placer, ¿cierto? Pero por otro lado también cómo corremos el riesgo, si bien intencionado y si bien desde una teología, sea teologías de la liberación u otra, a también reinterpretar la historia desde nuestro modo de ver la fe. Por decir, es más fácil, no sé, relacionarnos con ciertas formas políticas, ¿cierto? Y cuando las formas similares a nosotros cometen atropellos a los derechos humanos u otros, nos puede ser más difícil reconocer.
Pensaba también en esa reinterpretación de la historia que también podemos caer nosotros. La más grave para mí es la que realizan los poderosos, sea dentro de la iglesia, sea los políticos, sea en nuestro país, Chile o en otras partes de América, pero también nosotros podemos reinterpretar, comillas, correr riesgo de interpretar la historia desde nuestra postura. Y por otro, no sé si el comentario lo hiciste tú a propósito de las palabras, no fue si Clodovis Boff u otro, pero pensaba también en algo que puede parecer cliché para algunos, como el lenguaje que da realidad, pero que ha sido importante para mí ir pasando de ciertas palabras, como empobrecidos en vez de pobres, como en una evolución del concepto que implica mayor amplitud, o vulnerados en vez de vulnerables, cómo también se va construyendo a partir de estas teologías de la liberación y también de la forma de ver la teología política, este entorno más amplio. Porque para mí es distinto y he aprendido en estos últimos años, pobres que empobrecidos, desde la forma en que se le ve, desde la forma en que se le responsabiliza, lo mismo vulnerados que vulnerables. Y así podemos tomar un montón de palabras en sí. Eso serían parte de las reflexiones. Gracias. Gracias. Janet, por ahí ¿querés que sea la última antes de contestar? Janet ahí tiene la mano levantada también. Bueno, primero que todo, gracias Nicolás, es un tema difícil bueno, yo por lo menos, y como yo soy de las personas que, por eso pedí en el chat que me mandaras los nombres de los libros y tú después nombraste un PDF, porque la verdad es que son temas que hay que darle harta vuelta y meditarlo y reflexionar, y te lo agradezco bastante. Yo la semana pasada también puse en el chat que cuando preguntaste qué es lo que es político, apolítica, a lo mejor yo estoy súper equivocada y quiero ser rebelde después que me rebelé, quiero ser cada día más rebelde. Siento que si nos ponemos como al lado de la Biblia, digamos, o de la creencia cristiana real que nosotros deberíamos ser, no, somos políticos. Entonces me gustó mucho la teología pública, porque muchas veces la teología de la liberación, perdonando toda la expresión, a lo mejor estoy súper equivocada igual, de repente se forma como en caridad muchas cosas. Hacemos tal o cual cosa para ayudar, y al final esa ayuda pasa a ser como caridad. Yo así lo entiendo, a lo mejor estoy equivocada. No así los maestros Pepe Aldunate, pero sí muchas veces las personas cuando dan algo es como por caridad. Y siento que la teología pública te metes en el problema, te metes en el empobrecido, te vives con él, a lo mejor no como pobre, pero sí vives desde lo femenino. Entonces, como a lo mejor no lo entendí, o lo entendí así ahora, me gustaría leerlo y releerlo, y de hecho voy a volver a ver esta clase, digámoslo así, porque siento que nosotros tenemos un deber súper grande, los que estamos tratando de aprender un poco, ya que no estamos a lo mejor, porque vamos a ser las iglesias domésticas, en realidad no familiares a lo mejor, pero somos la iglesia que se está moviendo públicamente en el pueblo. Así que espero todos los materiales que uno pueda seguir aprendiendo. Gracias. Gracias, Janet. Bueno, respondo Mario, ¿te parece? Claro. Bueno, gracias ahí por los comentarios y preguntas. Bueno, Claudia, con respecto a lo que vos decís, absolutamente de acuerdo con ese axioma que planteaste. Justamente la teología pública se resiste en muchas maneras a ser llamada como una teología más del genitivo, porque justamente lo que quiere poner sobre la mesa es que sí, lo público no es un tema que la teología habla sobre. Lo público es de lo que la teología habla, donde la teología se construye, ¿no? Y en este caso es interesante también, mientras pensaba en lo que vos decías, es que claro, digamos, hay incluso una manera de plantear, no hay una distinción entre iglesia y el espacio público. No, la iglesia es parte del espacio público. Los creyentes somos parte del espacio público, ¿no? Entonces lo público se transforma como en una categoría más heurística, ¿sí? Más integral, donde todo se vincula, donde se vincula Estado, iglesia, política, religión, comunidades, globalización, economía. Entonces lo público se transforma tampoco como una cosa así enorme sin poder manejarlo. Lo público siempre tiene una dimensión también local, concreta,
y hay muchos públicos, bueno, hay todo un debate, yo de hecho escribí un artículo bastante extenso sobre cómo la comparación entre el espacio público, la razón pública y los contrapúblicos, ¿no? Porque hay muchos públicos en realidad. Pero bueno, volviendo a lo que vos decías, Claudia, es eso, justamente me parece acertada tu aseveración. Amanda, lo que decías, sí, y disculpan porque no tuve mucho tiempo tal vez en marcar la diferencia, como vos decías, voy a poder hacerlo tal vez la clase que viene, pero a ver, para entender la diferencia entre teología pública y teología de la liberación, como vos decías, la teología de liberación sin duda nos lleva a lo público, pero hay como dos diferencias, una justamente epistemológica y otra metodológica. Epistemológica es que la teología de la liberación uno puede como identificar una metodología más concreta, es decir, el ver, juzgar, actuar, tiene generalmente la teología de liberación trata con marcos teóricos más dialécticos, más con una crítica socioeconómica, etc., ¿no? Mientras que la teología pública usa muchas metodologías distintas. Nuevamente, la teología pública dice cuál es la demanda en el espacio público. Y a partir de esa demanda se construye, se establece una metodología, ¿no? Entonces, no quiere decir que la teología pública no tiene metodología, sino que tiene una metodología más amplia que la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene una metodología mucho más concreta con respecto al sujeto teológico, la lectura popular de la Biblia, una propuesta de comunidades eclesiales de base como método eclesiológico. La teología pública es mucho más amplia con respecto a esos elementos en términos de métodos. Pero la segunda diferencia es con respecto a temas concretos. La teología de liberación sin duda habla de política, de democracia, por ejemplo, de economía y demás, pero son temas tangenciales a la teología de liberación, ¿no? Mientras que en la teología de liberación hay temas que son mucho más fuertes, como el concepto del pobre o el concepto de oprimido, como la lectura popular o la lectura sociopolítica de los textos bíblicos, el propio concepto de liberación. La teología pública tiene temáticas mucho más amplias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la fe y lo religioso en lo público? Entonces, la teología pública encontramos temas más estrictamente de la ciencia política. ¿Qué es la democracia? ¿Cuál es la vinculación entre el Estado y la Iglesia? ¿Cómo hablamos de laicidad? ¿Cómo hablamos de libertad religiosa? ¿Cómo hablamos de economía? Y menciono, por ejemplo, me tomo más del tema de la economía, porque, por ejemplo, hay un libro de Yun Mo-Sung que se llama Economía, tema ausente de la teología de la liberación. Yun Mo-Sung es uno de pensador de la segunda o tercera generación de teología de liberación, y él hace como economista una crítica sobre, por ejemplo, la poca lectura económica que hay en la teología de liberación. La teología pública hace muchísima reflexión sobre el tema de economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este autor que mencioné, Max Stackhouse, ¿no? Tiene todo un libro, uno de sus primeros libros se llama Economía y Globalización, precisamente, donde se hace una teología bíblica a partir de una reflexión de los nuevos desafíos de la globalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco para que se entienda, ¿no? Esa es esas dos diferencias, ¿no? De metodología. Como les dije, las teologías públicas hablan de la teología de la liberación como también teologías públicas, ¿no? Pero es una teología más dentro de un encuadre mucho más amplio de teologías que son utilizadas por la teología de liberación cuando hablan de lo público, ¿sí? María, me parece muy importante todo lo que vos dijiste, me parece que está muy conectado. Este tema, y me parece que además son advertencias muy, muy interesantes las que hiciste, porque por ejemplo el tema de las comunidades contrahegemónicas, ¿no? Esto que vos salteabas, y el tema de la reinterpretación. Mientras vos hablabas, me acordaba de un muy lindo libro, de un teólogo de la liberación como Juan Luis II, que se llama Masas y Minorías, ¿no? Que es un librito chiquitito, de hecho está bastante perdido ese libro, pero él hablaba de que, él dice, la lógica del evangelio es una lógica de la minoría, ¿sí? Una lógica de lo minoritario. Pero él decía, pero no de lo minoritario porque nos creemos exclusivos,
o de lo minoritario en términos de, como vos planteabas, María, de, bueno, ser una comunidad contrahegemónica, pero al final termino desde mi particularidad o desde mi parcela planteando un absoluto, porque eso puede pasar también, ¿no? Lo contrahegemónico termina siendo absoluto en su contrahegemonía, ¿no? Juan Luis II dice: la lógica del evangelio es una lógica de la minoría, es decir, una lógica que siempre está crítica, frente a aquello que se absolutiza. Por eso, Juan Luis II, en otro libro, él dice: más que hablar de teología de la liberación, tenemos que hablar de liberación de la teología, ¿no? Y ese es el título de su libro, del 75. ¿Por qué? No tenemos que hacer una teología del genitivo, que la liberación sea un tema adyacente a la teología. Tenemos que hablar de una liberación de la propia teología en sus propios, de sus propios fundamentos. Otro biblista, Néstor Míguez, habla de que no tenemos que hablar de un canon de la liberación, sino una liberación del canon, dice. Esto va muy ligado a este tema de las comunidades contrahegemónicas. ¿Qué significa ser contrahegemónico? Significa incluso ser críticos y críticas contra aquellos voces progresistas y críticas que se pretenden absolutizar. Quienes formamos parte, por ejemplo, del conglomerado de las teologías de la liberación o de voces críticas hacia dentro de la iglesia, yo también lucho a veces con colegas, amigos y amigas que incluso en su perspectiva crítica terminan absolutizando una manera de ser críticos o ser críticas, ¿no? Y eso también es un problema. Entonces, la dimensión crítica, la dimensión contrahegemónica, es justamente plantear, y acá ya me estoy adelantando un tema de la clase que viene, no podemos obviar definir a Dios desde la historia, desde nuestros recursos lingüísticos, de nuestros discursos, esto que hablabas, María, de la importancia de las palabras. No podemos definir a Dios fuera de la historia, pero tenemos que tener en cuenta que Dios siempre es más de cualquier representación histórica. Hacemos teología en esa tensión, en la inevitabilidad de la historia, pero en segundo lugar también en que esos elementos históricos siempre se confrontan en el hecho de que nunca van a definir a Dios por completo, porque Dios es sobre todas las cosas alteridad y misterio. ¿Sí? Entonces eso es la lógica contrahegemónica. Es lo inevitable de definirnos desde nuestra particularidad, pero una particularidad que nunca va a poder hablar por el todo. Y ahí hay una dimensión intrínsecamente crítica en la teología. La teología tiene que ver con dar nombres a Dios, pero entender que esos nombres nunca son los únicos nombres de lo divino. ¿Sí? Y esto último que planteaba, lo conecto con lo que vos decías, Janet, de la caridad. A ver, es muy importante eso que decís, Janet, porque yo creo que puede ser que algunas teologías de la liberación caigan en eso, pero también otros tipos de teologías que justamente plantean una noción de caridad y de compromiso, pero que terminan siendo una acción contingente, pero que se olvidan de la dimensión política que tiene esa acción. Una dimensión de caridad, en el sentido, pero caridad acá en el sentido bíblico, no caridad como decimos a veces de caridad de una acción concreta. O sea, caridad en el sentido teológico significa no una acción concreta simplemente, sino cómo esa acción redefine nuestra manera de ser en el mundo y de ver el mundo. Por eso una acción de compromiso con el otro, una acción en la historia, debe tener una dimensión. O sea, estuvimos hablando hasta acá de que tiene en sí mismo una dimensión teológica, pero me parece que tu advertencia, Janet, es importante, porque no solamente que tiene, sino que conscientemente debe ser un llamado a una relectura política. Y acá un concepto teológico tan importante, el de discernimiento. También lo mencioné en la clase pasada. El tema del discernimiento, de cómo leer la realidad a la luz de la manifestación del Espíritu. ¿Sí? El discernimiento tiene que ver con eso, con esa lectura siempre abierta de la historia, inspirados por el Espíritu de Dios, por la Ruaj. Y eso es precisamente la dimensión crítica que tiene cualquier acción nuestra en la historia. Porque una acción de caridad, de entrega al otro a la otra, es una manera, y esto es un elemento fundamental de la teología de la liberación, es aprender a ver a Dios en el otro y la otra. Los pobres, los marginados no se evangelizan. ¿Por qué? Porque en la acción y en la apertura hacia el otro y a la otra,
redescubra a Dios de otra manera. Y ese redescubrir a Dios es precisamente esta dimensión política. Porque es ese redescubrir a Dios en el rostro del otro y la otra, donde yo también releo mi propia realidad. Y ahí es donde reside la dimensión política de lo teológico, ¿no? Bien, Frémica ahí plantea caridad también es misericordia, ¿no? También que es un elemento, un concepto teológicamente muy, muy rico también. Bien, hasta acá. Uy, ¿qué hora? Ya sé, pensé que iba a haber otra posible otra ronda de preguntas, pero como siempre se va la hora. Perdón. Pues muchísimas gracias. Creo que hemos aprovechado muchísimo el tiempo de este encuentro y pues también vamos a medio camino, todavía nos quedan otras 2 sesiones en este mes. Pues agradecerte y también por hacer la invitación. Continuamos el diálogo la próxima semana, ¿no? Seguro que hay preguntas ahí que se quedaron, pero la próxima semana aprovechamos para hacerlas. Pues bueno, aquí dejamos.